bueno, otra cuestión importante o interesante, ¿no? Esta iniciativa de compra pública de innovación está regulada en un documento regulador que está disponible a través de la plataforma de contratación del sector público. En caso de discrepancia de lo que se comenta aquí, lo que va a prevalecer, de acuerdo, es lo que se indica en dicho documento. Y otra cuestión es que si alguien quiere formular preguntas en relación a lo que se va a tratar en este webinar, que lo haga a través de la funcionalidad de preguntas y respuestas que tiene Zoom, y estas, si son pertinentes, se publicarán en la plataforma de contratación del sector público, ¿de acuerdo? Por ese carácter neutral y de transparencia que tiene que tener esta iniciativa. Bien, pasamos a describir ahora muy rápidamente algunas características generales de esta compra pública de innovación. Bueno, en primer lugar, la iniciativa tiene como objetivo la contratación de proyectos de I+D que den respuesta a estos retos que se están planteando tanto la iniciativa como estos webinars, y en este caso el reto 17, ¿vale? Con esta iniciativa, tanto el contratista como INCIBE van a compartir los riesgos y los beneficios, ya que van a ser coinversionistas ambos, ¿de acuerdo? En función de un porcentaje y unas cuantías que daremos a continuación. El presupuesto total de la iniciativa es de 137,2 millones de euros y la inversión que va a hacer INCIBE para cada proyecto va a estar entre 300.000 y 1,5 millones de euros. ¿De acuerdo? Estos proyectos además tienen que ejecutar todos completamente antes del 30 de junio del 2026. No se puede facturar nada después de esa fecha. Luego, para garantizar todo lo que tiene que ver con la competencia, deben ser seleccionados al menos dos proyectos por reto. Estos resultados, o los resultados que se esperan en los proyectos, tienen que ser soluciones a retos que no estén actualmente en el mercado, ¿vale? De ahí que sea una solución innovadora. Se va a partir de lo que son TRLs inferiores a 6 hasta alcanzar pues TRLs 7 y 8, y no se incluye la fase de comercialización y adquisición, pero sí será necesario indicar bueno, algunas fases del proceso el plan de transferencia y un plan de negocio, ¿no? Y luego además es muy importante tener en cuenta de que se debe aportar al menos un usuario final para cada oferta, ¿vale? Salvo que la descripción se indique que es necesario aportar más de un usuario final. Vale, ellos son los que van a participar en todo lo que serán las pruebas y validaciones. Vale, algunas cosas interesantes también que bueno, tenemos referenciado aquí para que podáis consultarlo, el documento regulador, pero yo me voy a ceñir a las que me parecen más importantes de cada a vosotros. Es interesante o que sepáis que tiene que haber dos ofertas por reto, ¿de acuerdo? Lo que es lo mismo, dos contratistas. No hay un número máximo preestablecido y el presupuesto máximo es el reto. Luego, cada licitador puede concurrir máximo a 3 retos. Solo puede presentar una oferta por reto. Por lo tanto, solo se podrá presentar a 3 retos. Es interesante que escojáis muy bien a qué retos queréis presentar de cara a las soluciones que ofrecéis. Mencionar también que una vez que se han adjudicado los contratos que tengan cabida dentro de lo que es el presupuesto máximo, se puede utilizar el remanente que haya sobrado en otros retos que no se hayan cubierto, bien porque hayan quedado desiertos o porque no se haya cubierto el presupuesto máximo, se pueden desviar a otros retos donde haya ofertas válidas hasta alcanzar los 137,2 millones de euros. Una cuestión interesante, ¿se puede modificar el proyecto una vez que se ha iniciado el contrato? Sí, ¿vale? A petición de cualquiera de las partes, siguiendo un procedimiento de gestión de cambios y con un límite de aumento del valor económico no superior al 20%, siempre que haya presupuesto para ello. Luego, otra cuestión que también nos están preguntando mucho acerca de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Bueno, estos van a ser de explotación exclusiva del contratista, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que hay que pagar una serie de royalties durante los 5 siguientes años a la finalización, pero la titularidad y la explotación va a ser exclusivamente o va a pertenecer al contratista, a no ser que se aplique lo que se denomina la cláusula callback, que básicamente es que se demuestre que el contratista no se ha esforzado razonablemente para poder comercializar la solución, y en este caso pues pasará a ser la titularidad de la entidad contratante, en este caso de INCIBE. Bueno, aquí simplemente tenéis una diapositiva donde vemos lo que es el catálogo de retos, es decir, los 30 retos que se han presentado en la licitación, y simplemente unos números, pues tenemos 30 retos con 150 casos de uso y 375 funcionalidades. Y ahora sí, vamos a pasar a describir o a desarrollar un poco más lo que es el reto número 17, correspondiente a los sistemas de detección de SMS y mensajería instantánea que pueden ser fraudulentos y campañas asociadas.
¿Vale? Y bueno, básicamente comenzaremos por decir que el servicio de mensajes cortos o SMS es un servicio que ha estado pues, disponible en los teléfonos móviles desde el principio de los tiempos, ¿no? Incluso cuando existía aquello que se llamaba Moviline y que permitían pues, lo que era el envío de mensajes cortos entre los diferentes terminales. Fue inventado hace muchísimos años, pero a día de hoy se ha revitalizado, se está utilizando muchísimo, sobre todo para cuestiones, pues, por ejemplo, de doble factor de autenticación, aunque sí que es cierto que muchas organizaciones, empresas y servicios de Internet no recomiendan utilizar este mecanismo como tal, mecanismo de doble factor de autenticación. El uso extensivo que tiene este servicio, pues lógicamente, como otras muchas tecnologías, está siendo aprovechada por los cibercriminales o ciberdelincuentes para tratar de engañar a posibles víctimas y, bueno, pues cometer estafas, extraer dinero de manera ilegítima y demás, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas asociadas al tema de los SMS? Bueno, lo que se denomina el smishing, ¿no? Que es una técnica de suplantación o phishing, pero que se canaliza a través de los SMS. Luego también se puede llevar a cabo lo que son las suplantaciones o spoofing, ¿de acuerdo? Porque recordemos que a día de hoy es bastante sencillo hacerse pasar por una organización, una empresa, si utilizamos este tipo de mecanismos. Lo más relevante de este tipo de estafas que se dirigen a través de este canal suele ser el contenido del SMS que se recibe, ¿vale? Habitualmente suelen incluir un enlace que puede llevar a una página especialmente diseñado que se parece muchísimo a una legítima, donde tratan de hacer creer a la víctima que es la real y, bueno, a partir de ahí pues puede, si la víctima no es susceptible o sea, no es perspicaz para identificar que se trata de una página fraudulenta, pues caer en ese engaño, ¿no? Mencionar que en algunos tipos de ataques se suele pedir el inicio de sesión para tratar de acceder a los datos de un banco o de cualquier otro tipo de servicio, pero también estamos viendo, sobre todo asociado a técnicas un poco más avanzadas como SIM swapping, que lo que solicitan es el doble factor de autenticación, por ejemplo, para llevar a cabo transacciones bancarias, ¿no? Financieras. Por eso también muchas veces se denomina como un vector de ataque intermedio. Luego, además, existe una enorme superficie de exposición, ya que existen pues, millones y millones de terminales que pueden ser objeto de ataque y, por lo tanto, es necesario dentro de esta motivación proteger todos esos terminales. ¿Cuál es el problema a resolver? Bueno, pues lógicamente tratar de evitar cualquier tipo de estafa o fraude que se puedan canalizar a través de esta vía, ¿no? El sistema, la solución que se desarrolle tiene que permitir evitar este tipo de estafas o por lo menos informar, ¿de acuerdo? Luego, además, el sistema, la solución que se diseñe, pues tendría que ser capaz de analizar pues, miles de millones de muestras para detectar de forma proactiva pues, esas campañas fraudulentas contra ciudadanos, empresas y cualquier tipo de público, de tal modo que se puedan hacer públicas y que pues, evite esos fraudes que son tan potenciales, ¿no? Luego, además, también se podría usar, ¿no? O considerar la detección identificación automática de las empresas o entidades que se suplantan en la comisión del fraude, incluso aquellas marcas o productos víctimas del hecho delictivo, usando, en el caso de que procediera, pues técnicas de inteligencia artificial o cualquier técnica innovadora actual, ¿no? Luego, además, pues sería ideal que la solución pues, se pudiera integrar también con las aplicaciones de mensajería. Sabemos que a día de hoy pues, las aplicaciones son ampliamente usadas para llevar a cabo pues, negocios. Muchos comercios tienen la posibilidad de contactar vía WhatsApp o realizar pedidos a través de estos canales y, por lo tanto, también se convierten un poco en el foco de estos ataques. ¿Cuáles son algunos de los casos de uso? Bueno, pues aquí tenemos básicamente tres que se pueden extender a las aplicaciones de mensajería instantánea. Por ejemplo, una aplicación de software que se instale en el dispositivo móvil del usuario, ¿vale? Esta aplicación, como existe actualmente pues, con las llamadas, recordemos que muchas veces cuando nos llama un número un poco raro, el propio servicio, uno de los servicios que tiene nuestro smartphone es identificar si se trata de una llamada de tipo de spam o una llamada pues, fraudulenta, ¿no? En el caso de este primer caso de uso sería algo similar. Tenemos un segundo caso de uso que sería pues, crear un sistema virtual de señuelos que simulen móviles de usuarios para identificar pues, técnicas y procedimientos que utilicen los ciberdelincuentes de tal forma que pueden atraer esos SMS y buscar disponer de una fuente muy amplia de información sobre este tipo de amenazas o fraudes para llevar a cabo estudios y sobre todo llevar a cabo pues, actuaciones de alerta temprana de campañas fraudulentas vinculadas a este canal, ¿no?
Luego, otro tercer caso de uso pues sería lo que es analizar a través de un sistema de inteligencia los datos obtenidos pues seguramente a través de la solución anterior, ¿no? Donde llegaría toda la información y a partir de ahí ese sistema podría llevar a cabo pues un análisis y obtener datos e inteligencia de toda esa información. ¿Qué funcionalidades esperan de las soluciones? Pues lógicamente, por un lado, lo que es la detección y clasificación de los diferentes fraudes que llegan a través de estos canales, ¿no? Pues, por ejemplo, clasificar el fraude, qué tipo de fraude, el nivel de riesgo que puede tener ese fraude, luego además identificar también pues a las entidades que están afectadas o a las marcas y productos que son víctimas del fraude. Otra funcionalidad pues es detectar de campañas. Recordemos que muchas veces los ciberdelincuentes lo que suelen hacer es aprovechar determinados momentos para realizar campañas de suplantación y que llegan también a través de vía SMS, ¿no? En este caso, si se identifican las campañas, pues podríamos advertir a las marcas o las organizaciones afectadas, identificar qué información se pretende obtener a través de esas campañas fraudulentas, etcétera, ¿no? Incluso agrupar las campañas para ver el impacto que podría tener. Luego, pues también otra funcionalidad que se busca es disponer de un repositorio de fraudes por SMS y mensajería instantánea, donde se pudiera consultar esta información online, ¿de acuerdo? Que además este repositorio pudiera tener cierta interoperabilidad con otras herramientas de centros de respuesta a incidentes, SOCs o similar. Luego, además, se busca también que tenga la posibilidad de monitorizar en tiempo real, ¿de acuerdo? De cara a la detección y clasificación de las posibles alertas, para poder correlar eventos, identificar de nuevo a las marcas, entidades y demás, es decir, algo que sea de tremendo valor. Luego también, pues, el enriquecimiento de diferentes bases de datos, de gestión de incidentes o elementos que puedan dar o dotar de cierta inteligencia en base a toda esa información que se va recopilando, ¿no? Disponer también, por supuesto, de métricas y cuadros de mando para proporcionar pues, una serie de mecanismos que automaticen y que sean capaces de medir objetivamente pues, que el sistema está siendo eficaz. Y luego, bueno, como en otros retos, también se busca la escalabilidad y la simplificación, porque al final una solución pues tiene, además de cumplir el objetivo, tiene que ser fácil de desplegar, fácil de implementar y sobre todo que dé respuesta al problema, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Bueno, se busca que esté en un entorno operativo pues lo más parecido a un entorno real, ¿de acuerdo? Que puede ser una granja de smartphones señuelos que emulen ser víctimas, por uno de los casos de uso que teníamos. El volumen y la tipología de datos que se buscan pues son los que se obtengan a través de ese entorno operativo o a través de la correlación de datos por sistema inteligente que se implemente. La duración tiene que ser al menos de 3 meses o si se considera periodos más amplios. Y luego los usuarios finales, perdón, tiene que haber al menos un usuario final, ¿de acuerdo? Que puede ser un proveedor de servicios de telefonía, proveedor de servicios de seguridad o similar. Vale, ¿a quién va dirigido este reto? Bueno, pues a las 5 actuaciones que tenemos, ¿vale? A las soluciones para pymes, para sectores estratégicos, para el sector público, para INCIBE y pequeños proyectos. ¿Cuál es el presupuesto máximo para este reto? Bueno, va a contar con una inversión máxima de 1.100.000, por lo tanto, o sea, el importe mínimo del proyecto será 300.000 y el máximo de 550.000. Y en este caso, simplemente destacar de nuevo que en el caso de que alguien quiera llevar a cabo, presentar un proyecto de estas características y quiere presentar uno con la cantidad mínima, no son 300.000, serán 312.000 tal y como debería hacerlo, ya que tiene que convertir como mínimo un 4% al que se corresponderían estos 12.500 euros que se suman a los 300.000, ¿vale? Y luego el mínimo de royalties, recordar que es el 1% y que se pagará durante los 5 años siguientes, cada año, una quinta parte de ese 1%. ¿Qué es lo que buscamos en la solución? Bueno, que sea básicamente una solución innovadora y que des una solución al reto que estamos comentando. Recordatorios importantes. Bueno, por un lado, la publicación de la licitación, la fecha, que fue el pasado 1 de octubre. Una fecha muy importante a tener en el calendario es la fecha del 2 de diciembre, antes de las 2 de la tarde, donde se cumpliría el límite de presentación de ofertas, y la fecha del 30 de junio del 2026, que sería la fecha de finalización de ejecución de todos los proyectos. ¿De acuerdo? Y bueno, simplemente recordaros que las preguntas que se formulen en este webinar, en el caso que haya alguna, voy a comprobarlo ahora mismo. Veo que, sí, aquí tenemos una pregunta. Si son pertinentes, se plantearán o se responderán en la plataforma de contratación del sector
público. ¿De acuerdo? Jesús Pacheco dice, ¿cómo se ha planteado abordar las posibles incompatibilidades de algunos puntos requeridos en el reto 17 con el RGPD o es algo que debemos solucionar por nuestra cuenta en el desarrollo de nuestra solución? Ya que para poder identificar un SMS fraudulento se podría acceder a información confidencial de los usuarios al leer todos los mensajes. Bueno, en este sentido es una pregunta más técnica que de respuesta relacionada con la licitación, pero en este caso sí, o sea, se debe valorar si, por ejemplo, un usuario, lo mismo que se desarrolla una solución que tiene que estar instalada en un dispositivo, habrá que solicitar al usuario que dé permiso su consentimiento para que sean los mensajes inspeccionados en el dispositivo o no. De acuerdo, lo mismo que las aplicaciones que se instalan en los smartphones solicitan en ocasiones permisos para llevar a cabo la funcionalidad que disponen. En este caso, pues sería algo parecido, ¿de acuerdo? Obviamente, desconociendo cuál va a ser el alcance de la aplicación que tenéis pensado, Jesús, pero sí, sería algo así como lo que estoy mencionando. ¿De acuerdo? Y si no hay más preguntas, pues podemos dar por finalizado el seminario, agradecer la asistencia y nada, que estamos a vuestra disposición para resolver cualquier cuestión relacionada con el procedimiento. Muchísimas gracias y feliz fin de semana.